¿Alguna vez te has preguntado cómo un avión con toneladas de peso logra desafiar la gravedad? ¿O por qué al despegar sus llantas desaparecen en cuestión de segundos? En este video descubrirás el secreto detrás de la sustentación, la razón por la que vuelan los aviones y entenderás por qué guardan sus llantas para dominar los cielos. Hoy iniciamos con aerodinámica, nuestro curso de piloto comercial de avión, una materia impresionante, interesante y súper importante para los pilotos. Vamos al grano, tenemos nuestro avión en vuelo y tenemos el flujo de aire, el que pasa por encima del ala y el que pasa por debajo, o sea por el extrados y el intrados. El extrados es la parte superior del ala y el intrados la parte inferior. Y tenemos el borde de ataque y el borde de fuga, o sea por donde entra el aire y por donde sale. Y tenemos la cuerda del ala, que es una línea imaginaria que une estos dos puntos. Pero entonces, ¿cómo hace el avión para sostenerse en el aire y poder volar sin caerse? Bueno, en realidad son varias razones, pero una de las razones principales es el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli dice que la presión y la velocidad de un fluido, en este caso el aire, es inversamente proporcional. O sea, quiere decir que cuando un fluido aumenta presión, disminuye velocidad, y cuando aumenta velocidad, disminuye la presión. Y sí, el aire es un fluido, por tanto se comportará como tal. Por ende, también tiene características como la densidad, la presión y la viscosidad. Volvamos a nuestro perfil alar para entenderlo mejor. Si vemos los dos flujos de aire, el que pasa por el extrados y el intrados, podemos ver una diferencia. Y es que la forma del perfil en el extrados, o sea en la parte de encima, es un poco cóncavo. Entonces el aire está obligado a tomar esta forma. Y sí, la mayoría de los aviones tienen esta forma en su perfil alar. Pero entonces la pregunta es, ¿y el aire cómo hace para seguir o tender a seguir la forma del extrados? ¿Cómo sucede esta magia? Bueno, ve para tu cocina y tomas un cucharón de estos, como se ve en el video, de esos de servir la sopa, y vas a hacer este experimento. Agarras el cucharón y te vas a cualquier grifo de tu casa, abres la llave y pegas el cucharón al chorro de agua y vas a ver cómo el agua tiende a tomar la forma del cucharón. Este efecto se llama efecto Coanda. Y sí, es el mismo que pasa en el extrados. Si volvemos al ejemplo, vemos que el flujo de arriba está obligado a tomar esta forma. Por ende va a tener que recorrer más distancia que el de abajo. Por ende, tiene que aumentar su velocidad. Y como ya vimos, el fluido aumentar su velocidad disminuye la presión. Por lo tanto, el aire que pasa por debajo va a tener más presión que el de arriba. Y se crea esta fuerza llamada sustentación. Pero recuerda que te dije que no todos los aviones tienen esta forma en su perfil alar. Pero entonces este tipo de aviones, ¿cómo hace para volar y mantenerse en el aire? O incluso ¿cómo hace para volar un avión de papel o una cometa? ¿O cómo hace para volar un helicóptero, por ejemplo? Bueno, hay que incluir otro protagonista aquí, y es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton establece que cuando dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentidos opuestos en cada uno de ellos. Lo que sucede, por ejemplo, en el despegue de un cohete. Al impulsar aire hacia abajo, el cohete va hacia arriba. Lo mismo que pasa con un avión de papel. El avión de papel a impulsar aire hacia abajo se mantendrá en vuelo. Igualmente el helicóptero. A impulsar aire hacia abajo, el helicóptero irá hacia arriba. E igual los motores de un avión. A impulsar aire hacia atrás, el avión irá hacia adelante. Aunque si vemos el perfil de una hélice de un helicóptero, es el mismo principio de un ala de un avión. Tiene la misma forma. Y el rotor, a hacerlas girar a alta velocidad, pues el aire fluirá por ellas y se creará el principio de Bernoulli, igual que el perfil alar de un avión.
En cambio, un avión necesitará velocidad constante hacia adelante para poder crear este flujo de aire por encima y por debajo del ala. O sea que en un avión su planta motriz le da el impulso hacia adelante y las alas la sustentación. En el helicóptero su planta motriz le da estas dos cosas, el impulso y la sustentación. Veamos la fórmula de la sustentación. Dice que la sustentación es igual a 1/2 de la densidad del aire. Esto es debido a que la densidad disminuye con la altitud por el coeficiente de sustentación, por la superficie alar, por la velocidad al cuadrado. Como vemos, la velocidad en un avión es muy importante, ya que como vemos en la fórmula está al cuadrado. Si disminuimos la velocidad, disminuiríamos la sustentación 4 veces. Veamos las 4 fuerzas principales que se necesitan para que un avión se mantenga en vuelo: resistencia, empuje, sustentación y el peso. Ahora, como podemos analizar, para que un avión se mantenga en vuelo, el empuje tiene que ser mayor que la resistencia y la sustentación mayor que el peso. Hay varias formas de aumentar la sustentación. Por ejemplo, imaginemos nuestro avión en vuelo y extendamos la cuerda alar. ¿Se acuerdan? Esa línea imaginaria que une el borde de ataque y el borde de fuga. Y ahora dibujemos el viento relativo, que es el viento que se opone al movimiento del avión. Ahora, ¿qué pasa si elevamos la nariz del avión? Pues se va a crear un ángulo entre la cuerda alar y el viento relativo. Este ángulo es llamado ángulo de ataque. Esto es una forma de aumentar la sustentación del avión, ya que empujaremos más masa de aire hacia abajo, creando más sustentación. Pero si abusamos mucho de este ángulo de ataque, llegaremos al punto de ángulo de ataque crítico, donde el avión es incapaz de mantenerse en vuelo, así tengamos la potencia de los motores al 100%. Llegar a este punto es inevitable la pérdida. O sea, el avión caerá como una piedra. Pero ¿por qué sucede esto? Bueno, en la superficie del avión y en las alas se crea una capa de aire muy delgadita. Es una pequeña capa de aire de flujo laminar que recibe el nombre de capa límite. Esta capa prácticamente se adhiere a la superficie y es tan delgada que es del espesor de una carta de naipes. Esta capa es la responsable de que, por ejemplo, si tienes tu auto muy sucio y lleno de polvo, si quieres puedes manejar el auto por una autopista a más de 200 km por hora y el polvo y la suciedad no se te va a quitar con el aire. Es la misma razón que cuando te montas en un avión en un día lluvioso y ves por la ventana, así el avión vaya a toda velocidad, las gotas no se van a mover proporcionalmente a la velocidad del avión. Entonces lo que pasa cuando yo aumento mi ángulo de ataque es que el aire se va a ir desprendiendo a lo largo del ala. Y en este vacío, por decirlo así, se van a crear unos remolinos de aire. O sea, ya no es aire laminar, sino turbulento en esa parte del ala. Y entre más aumente mi ángulo de ataque, pues este vacío y estos remolinos van a aumentar hasta que la capa límite se desprende. Podemos aumentar también la sustentación con la superficie alar, como vimos en la fórmula. Los flaps nos ayudan a esto, a aumentar la longitud del ala, por lo tanto aumentar la sustentación, y por ejemplo podemos aterrizar con menos velocidad consumiendo menos pista, entre otras funciones que tienen los flaps. Y en esta imagen vemos los slats, también nos ayudan a aumentar la superficie alar. En esta imagen podemos ver el ala con estas dos superficies hipersustentadoras extendidas. Los slats, por ejemplo, también nos ayudan a que la capa límite se desprenda o se mantenga pegada el mayor tiempo posible, como podemos ver en esta imagen. El aire se filtra por la apertura, pegándose así al ala. Y los flaps también, aparte de que nos ayudan a aumentar sustentación, también nos pueden ayudar a frenar el avión en vuelo en ciertas fases de este, ayudando por ejemplo a los frenos aerodinámicos. Todas estas superficies las estudiaremos profundamente en este curso más adelante. Como hemos visto en los aviones, gracias a los motores podemos tener ese impulso constante que nos permite mantener la velocidad, y las alas, gracias a esa velocidad, nos ayuda a mantenernos en vuelo. Pero hay un protagonista que se opone a todo esto. Su nombre es la resistencia.
Aunque no seas consciente, cuando caminas vas a sentir resistencia. Ahora, si empiezas a trotar, vas a sentir más resistencia de aire. Y si te montas, por ejemplo, en una motocicleta y empiezas a andar a toda velocidad, vas a sentir aún más resistencia de aire que se opone a tu movimiento. Esto ocurre porque no vivimos en un vacío, sino que hay aire en nuestro alrededor, así no lo podamos ver ni observar. Estas partículas, al tú pasar, ellas se tienen que quitar de tu camino, y para ellas poder moverse tienen que quitarte o robarte más bien energía, o robarle energía al cuerpo que está interactuando con ellas. Esa es la resistencia que tú o el cuerpo siente al atravesar el aire, en este caso el avión. Y en aviación existen dos principales tipos de resistencia: la resistencia inducida y la resistencia parásita. Empecemos hablando por la resistencia inducida. La resistencia inducida es la penalidad por el mismo hecho de estar creando sustentación. Ningún cuerpo en todo el mundo es 100% aerodinámico. Siempre va a crear algo de resistencia, ya que en nuestro alrededor hay moléculas de aire, no nos estamos moviendo en el vacío absoluto. Por tanto, por más aerodinámico que sea el cuerpo, va a crear resistencia. Entonces, al avión estar creando sustentación, va a crear resistencia inducida. Ahora hablemos de la resistencia parásita. La resistencia parásita es creada por todas las partes de la aeronave que no son aerodinámicas. Por ejemplo, los motores, las antenas y el tren de aterrizaje, entre muchas más. Veamos el siguiente gráfico para estudiar los dos tipos de resistencia: velocidad versus intensidad de la resistencia. Esta línea verde va a representar la resistencia parásita y esta línea azul la resistencia inducida. Como podemos ver, la resistencia inducida a bajas velocidades es más intensa. A medida que vamos aumentando la velocidad del avión, la resistencia inducida disminuye. En cambio, la resistencia parásita va aumentando a medida que vamos aumentando la velocidad del avión. Este punto donde se unen las dos resistencias es la velocidad óptima de planeo. Como podemos ver, esa es la razón principal por qué los aviones grandes suben o esconden su tren de aterrizaje, porque van aumentando velocidad, por tanto va a aumentar la resistencia parásita, aumentando así el consumo de combustible y bajando rendimiento. Los aviones pequeños tienen tren de aterrizaje fijo porque no alcanzan velocidades tan altas, entonces no es tan necesario, ya que este sistema de tren retráctil es un poco costoso y complejo. Y así es como la aerodinámica juega un papel crucial en la eficiencia y control de una aeronave. Pero lo fascinante de este tema no solo radica en sus principios básicos, sino en cómo ciertas situaciones pueden transformar por completo el comportamiento de una aeronave. Existen fenómenos que pueden influir drásticamente en el rendimiento, pero que rara vez se mencionan. Hay algo oculto que incluso en la Fórmula 1 hay que tener en cuenta. ¿Qué será y cómo afecta el rendimiento en aviación? Lo descubriremos en el próximo capítulo.